El movimiento de los cuerpos celestes produce una melodía que no podemos percibir, pues la escuchamos desde el nacimiento. La figura de Protágoras se encuentra rodeada de leyenda, por lo que no resulta fácil conocer su realidad histórica. Al parecer, fue el primero en usar la palabra filosofía y en llamarse a sí mismo filósofo o amante de la sabiduría. Pues, como decía, ningún hombre es sabio, solo Dios. Y los filósofos son los que, reconociendo esto, aspiran a la sabiduría. Nació en Samos, con probabilidad en el 571 o 570 a.C. Pitágoras viajó, según se nos ha transmitido, por Egipto, primero, y después por Babilonia. A la edad de 56 años, según cuenta Jámblico, regresó a Samos, donde permaneció un tiempo, instalándose finalmente en Crotona, donde fundó una escuela, o más bien una secta, a medias filosófica y a medias religiosa. Allí, además, intervino activamente en política y, según se cuenta, tuvo que huir a Metaponto por ese motivo, donde murió en el 497. Es muy probable que Pitágoras no escribiera nada. No nos ha llegado ni siquiera un fragmento literal atribuido a él. Y además resulta muy difícil saber qué cosas corresponden a Pitágoras y cuáles a la escuela pitagórica. Por eso aquí vamos a hablar de la escuela de Pitágoras. Esta escuela consistió en una asociación religiosa, política y filosófica. Según se nos cuenta, para entrar en ella era necesario someterse a determinadas pruebas, poner en común sus propiedades, así como ser capaz de guardar silencio por 5 años. El pitagonismo, en definitiva, fue una de las muchas sectas que celebraban misterios y que imponía a sus iniciados una disciplina y algunas normas de abstinencia, que sin embargo no debían de ser tampoco excesivas. Fue su carácter no solo religioso, sino también político, lo que ocasionó la ruina de esta escuela. Una revuelta antipitagórica, organizada por un tal Cilón, un ciudadano poderoso y resentido por haber sido rechazado por Pitágoras en la secta, ocasionó la persecución de la escuela, la quema de sus sedes y el asesinato de muchos de sus miembros. Pero el pitagorismo fue un movimiento muy original y de gran vitalidad, cuya actividad e influjo duraron durante muchos siglos. Pero es difícil seguir el desarrollo del movimiento, pues sus doctrinas eran transmitidas de modo secreto y todo se atribuía al maestro. Se usaba una expresión, la expresión autos efa, que quiere decir él mismo lo ha dicho. Pitágoras fue convertido por sus seguidores desde el comienzo en un hombre milagroso y sobrehumano. Desde un punto de vista moderno, el pitagorismo se compone de un conjunto heterogéneo de elementos científicos, fundamentalmente matemáticos y astronómicos, también elementos religiosos que estarían relacionados con el orfismo y movimientos místicos que había en el sur de Italia en la época, y también propiamente se relaciona con elementos filosóficos. Una doctrina atribuible al fundador del movimiento es la afirmación de la supervivencia del alma después de la muerte y de la transmigración de la misma a otros cuerpos, así como también el parentesco entre todos los seres vivos en general, que son poseedores todos de alma inmortal. Así, no debemos atentar contra ningún ser vivo, por lo que son necesarias ciertas reglas de abstinencia de comer carne. También es interesante la doctrina de que no hay nada nuevo, pues la historia no es más que un conjunto de repeticiones. Aunque parece que la doctrina fundamental de los pitagóricos consiste en afirmar que la sustancia de lo real es el número. Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento también de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical.
La cuestión es que los pitagóricos, después de haber descubierto que tras algunas cosas de la realidad se esconden determinados principios matemáticos, extendieron esta idea hasta el extremo de plantear que todo lo que hay son números. Esta idea de que las cosas son números puede interpretarse así. El número representa el orden mensurable que mide el mundo. Además, los pitagóricos atribuyeron una enorme importancia a la figura llamada tetractis, que consiste en una representación geométrica del número 10 mediante un triángulo con el 4 por lado. Como el número es la sustancia de todas las cosas, las oposiciones de las cosas del mundo pueden representarse o reducirse a oposiciones numéricas que se refieren a ámbitos distintos, pero siempre uno es bueno y el otro es malo. Con respecto a su doctrina cosmológica, los pitagóricos imaginaron un fuego central en el universo, del cual se han ido formando los cuerpos celestes. Este cosmos no es heliocéntrico, pues no se identifica el fuego central con el Sol, pero de alguna manera puede considerarse precursor de Nicolás Copérnico. Y al igual que todos los cuerpos que se mueven a gran velocidad producen sonidos musicales, eso mismo, creen los pitagóricos, ocurre con los cuerpos del cielo, que el movimiento de las diferentes esferas produce una armonía que nosotros no somos capaces de oír, pues la llevamos escuchando desde que nacimos.